Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro nuevo taller de pronunciación. En este día de San Valentín queremos saludarles a todos, por supuesto, desearles que puedan disfrutar de este día tan especial junto a sus seres queridos, en el Día del Amor y la Amistad. Tal vez algún enamorado o enamorada, con los familiares o con los amigos. Es un día sin duda para compartir y celebrar. Bueno, nosotros queremos también ser parte de este día especial con nuestro ya tercer taller. En este caso vamos a hablar de pronunciación. Si no han visto los talleres anteriormente, pueden visitar en nuestro canal eh, los dos primeros de gramática sobre la composición de las oraciones y de vocabulario, donde estuvimos viendo también algunos slangs. Muy bien. Queremos también invitarles a todos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, a que puedan contactarse con nosotros, ¿cierto? Por medio de WhatsApp, Instagram, Facebook o también vía email. Y también si quieren pueden visitar nuestra página web www.englishconsultants.cl. Muy bien. Damos inicio entonces a nuestro taller de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre pronunciación, específicamente sobre cómo unir palabras en una oración. Linking sounds. Ese va a ser entonces el nombre de nuestro taller o el título de la clase y del taller de hoy. Ok, fíjense en el ejemplo que ustedes aquí pueden ver en pantalla. Yo se los voy a leer. Dice así. Do you remember the time when Anna fell into the swimming pool? Por supuesto que cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, específicamente en el caso del idioma inglés, cuando estamos iniciándonos en la lectura, ya sea hablando, nos cuesta darle fluidez a nuestras oraciones, a cuando hablamos o a cuando incluso leemos. Por lo general hacemos muchas pausas entre una palabra y otra. Es por eso que en este taller vamos a dar algunos consejos de cómo podemos ir eliminando esa barrera para poder sonar mucho más natural, mucho más fluido y así hacernos entender mejor. ¿Ok? Muy bien. Es importante, antes de seguir con la presentación, que podamos reconocer la diferencia entre aquellas letras que son denominadas consonantes y vocales. ¿Ya? Todos conocemos las vocales, ¿cierto? Que son 5. A, E, I, O, U, ¿cierto? Las 5 vocales. Y todo el resto de las palabras, o sea, perdón, de las letras, son las que denominamos como consonantes. Entonces, todo el alfabeto, a excepción de las 5 vocales, son consonantes. Hecha la aclaración, vamos a ver entonces algunos casos cuando podemos hacer este link o unir dos palabras distintas para hacernos sonar más fluido. Primera parte, entonces, es unir dos consonantes. Cuando una palabra termina con la misma consonante que inicia la siguiente palabra, nosotros vamos a unir ese sonido y vamos a hacer sonar como si fuera una sola palabra. Es decir, vamos a unir ambas palabras sin hacer una pausa intermedia, solamente uniendo el último sonido de la primera palabra con el primer sonido de la segunda palabra. En el ejemplo que leíamos al inicio sobre Do you remember that time when Anna fell into the swimming pool? Tenemos aquí la expresión that time, ¿cierto? Ustedes aquí la ven en la pantalla. That time. Tenemos dos palabras, that y time. La palabra that termina con el sonido t, that. Y la palabra time comienza con el mismo sonido con la que la anterior termina, t, ¿cierto? Por lo tanto, para unirlas, vamos a hacer el ejercicio de
unir el sonido, ¿ok? Como aparece en el ejemplo aquí abajo. Y vamos a decir that time. That time. Pueden repetir ahí ustedes donde estén, ojalá en voz alta. Les voy a pedir muchas veces que hagan este ejercicio de repetir en voz alta para que vayan practicando, porque si es un taller de pronunciación es necesario que ustedes practiquen esto. Entonces, repitan, that time, that time. Ojo, no vamos a decir that time, sino que vamos a decir that time, that time. Y vamos a unir entonces ambas palabras con el sonido t. Entonces, cuando una palabra termina con un sonido y es el mismo sonido que empieza la siguiente, sonido consonante, entonces vamos a unirlas y las vamos a linkear, haciéndolas sonar casi como que fuera una sola palabra. Fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos más. Les invito, les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan leer las palabras, la pareja de palabras, ¿cierto? Haciendo este ejercicio de unir el último sonido de la primera palabra con el primer sonido de la segunda palabra. Pueden pausar el video y hacer el ejercicio de leer. Muy bien. Ahora voy a hacerlo yo y ustedes también pueden ir repitiendo junto a mí. Tenemos aquí en el primer caso red dress y vamos a decir red dress. Pueden repetir red dress. En el siguiente ejemplo tenemos la palabra bus y luego la palabra station. Y vamos a decir bus station. Repiten conmigo. Bus station. Y en el tercer caso tenemos la palabra feel seguida de la palabra lucky. Y la vamos a decir de la siguiente manera. Feel lucky. Feel lucky. Es de esta manera como nosotros linkeamos dos palabras, dos sonidos de consonante, cuando el sonido de consonante es el mismo. Quisiera hacer un paréntesis con el caso de la palabra station, bus station. Por lo general, cuando una palabra empieza con el sonido s en inglés, nosotros, en español, los hablantes nativos de español, inconscientemente le agregamos la vocal E antes del sonido S. Y en vez de decir station, decimos station. Y ese es un error de pronunciación. Y justamente para evitar ese error es que se recomienda, en este caso, unir el sonido, en este caso bus, y ahí usar el mismo sonido que con el que terminamos para seguir y decir station. Porque si hacemos la pausa, inconscientemente vamos a agregar ese sonido vocal E que está errado. Y podríamos decir bus station. Y eso está mal. Por eso unimos, linkeamos y vamos a decir bus, bus station, bus station, bus station. Ahí la entonación va a depender de la oración naturalmente. Muy bien. Entonces, unimos dos consonantes cuando el sonido de la última palabra, el último sonido de la palabra es el mismo que el primer sonido de la palabra siguiente. Fíjense aquí, leamos estos ejemplos en una oración. She's wearing a fantastic red dress. Pueden ir repitiendo después de mí. We are at the bus station. I feel lucky. Let's go to the casino. Muy bien. Quisiera hacer, antes de pasar a la siguiente parte, una última aclaración. Estamos hablando del último sonido de la primera palabra con el primer sonido de la segunda palabra. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque no necesariamente es la última letra
con la primera letra. A veces las letras no son iguales. A veces la primera palabra termina en una letra distinta a la letra que inicia la segunda palabra. Por eso estamos diciendo que es el último sonido, no la última letra. El último sonido de la primera palabra con el primer sonido de la segunda. Fíjense en estos tres ejemplos. Tenemos look, que termina en la letra K, y cool, que empieza con la letra C. Son palabras distintas, pero son letras distintas, perdón, pero no nos enfocamos en las letras, sino en el sonido, y el sonido es el mismo, K. Entonces vamos a decir look cool, look cool, look cool. Lo mismo pasa en quite, termina en la letra E, y tall, que empieza en la letra T, pero tienen el mismo sonido. Quite, tall. Por lo tanto, vamos a decir quite tall. Y un tercer ejemplo para graficar esto es la palabra nice, que termina en la letra E, y sofa, que empieza en la letra S, pero terminan y empiezan en el mismo sonido. Por eso vamos a decir nice sofa, nice sofa. Entonces, hecha la aclaración, estamos hablando de el último sonido de la primera palabra y el primer sonido de la segunda palabra, no las letras, los sonidos. Muy bien, seguimos con la segunda parte, para linkear. Para unir palabras, entonces vamos a unir cuando los sonidos de consonantes son similares. En el primer caso hablábamos de sonidos iguales. Ahora vamos a hablar de sonidos similares. Y quiero presentarles 4 casos en este ejemplo. Primero, tenemos en el primer cuadrito, tenemos el sonido D y el sonido T. Son sonidos parecidos, no iguales. Pero como son similares, podemos unirlos. Por lo tanto, vamos a decir I need 2 minutes more. Need 2. Need 2. Entonces, si se fijan, el sonido need, la lengua va al mismo lugar que el sonido to. Por lo tanto, los juntamos. Need 2. En el siguiente caso tenemos dos sonidos similares. P, B. En ambos casos, junto los labios para hacer estos sonidos. P, B. Y como hago el mismo movimiento, es que puedo unir ambos sonidos. Y voy a decir, stop bullying. Stop bullying those kids. Entonces estoy uniendo ambos sonidos porque son similares. En el siguiente caso tenemos K y G. Dos sonidos donde la lengua sube en la parte del fondo del paladar hasta arriba para hacer el sonido K y para hacer el sonido G. Como la lengua toma la misma posición, juntamos el sonido. Y vamos a decir dark green. Dark green. Y en una oración sonaría así. My favorite color. I think it's dark green. Junto entonces, K, G, dark green. Y el último ejemplo es de los sonidos y V. En ambos casos hago la misma posición con la boca. El labio inferior y sobre el labio inferior mi dentadura superior. Y por lo tanto voy a juntar estos dos sonidos y voy a decir we don't have enough volunteers. Enough volunteers. We don't have enough volunteers. Naturalmente, estos sonidos no necesariamente tienen que ir siempre en este orden. Es decir,
En el último caso no es que el sonido tiene que ir primero que el v, se pueden intercambiar, pero siempre van a unirse. Entonces, vamos a unir dos sonidos que son similares. Similares porque, como ya he explicado, la boca o la lengua hace la misma posición, aunque tiene una diferencia de sonido. Muy bien, seguimos. Parte 3. Consonantes con vocales. Cuando una palabra termina en un sonido consonante y la siguiente empieza con un sonido de vocal, vamos a unirla. ¿En qué casos? Siempre. Fíjense en el ejemplo que habíamos mencionado al inicio de este taller. Do you remember the time when Anna fell into the swimming pool? Hago la pausa para explicar o para destacar la unión entre el sonido when Anna, ¿cierto? Termina en sonido n, when, y el siguiente empieza con sonido vocal, Anna. Entonces digo when Anna. No hago pausa para decir when Anna, sino que voy a decir when Anna. Y el otro ejemplo, en la misma oración, viene enseguida cuando dice fell y luego into. Y lo uno para decir fell into. Do you remember that time when Anna fell into the swimming pool? Entonces, cuando una palabra termina en un sonido consonante y la siguiente empieza en un sonido de vocal, vamos a unir ambos sonidos sin hacer pausa intermedia. Una forma para algunos fácil de aplicar esto es pensar que el último sonido consonante de la primera palabra más bien pertenece al primer sonido de la segunda palabra. Entonces podrías decir wenana, wenana, como que el sonido n pertenece al nombre nana. Entonces vas a decir wenana. Lo mismo con fell. Es como que el sonido l perteneciera a into, linto, fell into. Y bueno, ahí aparece una gráfica, ¿cierto? Keep out. Keep out. En realidad la palabra es keep, de mantener. Debiera ser algo así. La palabra. Keep out. Pero el sonido p pertenece a la segunda palabra. Entonces, keep out. Keep out. Esa es una manera para algunos más fácil de hacer este link, poniendo el último sonido de la primera palabra como el primer sonido de la segunda palabra. Aquí hay unos ejemplos más. Les voy a dar unos segundos, o si quieren pueden pausar el video y leer estos ejemplos y ver si pueden identificar dónde está el link consonante vocal. Ok, entonces en el primer caso tenemos there's an elephant in the garden. Tenemos acá el sonido there's y luego la palabra an. Y los voy a juntar. There's an elephant y luego elephant in. Y voy a unirlos. Elephantine. There's an elephant in the garden. En el segundo caso, I always eat. I always eat. El sonido z lo hago como si fuera el primer sonido de eat. I always eat an apple, and two oranges. Y en el tercer ejemplo tenemos these, sonido z, these are the best tomatoes of. Voy a juntar el sonido z con con la siguiente palabra que empieza en el sonido vocal of. Entonces voy a decir, these are the best tomatoes of my life.
Muy bien. Entonces, siempre que tengas un sonido consonante al final de una palabra y la palabra que viene empieza con sonido de vocal, tienes que unir los sonidos sin hacer una pausa. Muy bien. Sonidos vocales. También podemos hacer esta unión. Y esta es la última parte ya de la presentación, unir sonidos vocales. Por ejemplo, he asked, ahí está la unión, ¿cierto? He asked me for 2 apples. Esta forma de unir pareciera ser un poco más sencilla, ¿ya? Lo que tenemos que tratar de hacer es hablar sin hacer la pausa. Tengan cuidado porque hay gente que cree que hablando más rápido va a poder hacer más fáciles, de manera más fácil, las uniones. Y eso no necesariamente funciona. A veces la gente empieza a hablar muy rápido para hacer las uniones, pero la verdad es que se hace poco entendible lo que está diciendo. Entonces, no es velocidad el tema, sino que es fluidez. Entonces, vamos a decir, he asked me for 2 apples. He asked me for 2 apples. Entonces, voy a unir en el primer caso, he asked y 2 apples. Ahora, hay una manera que algunos usan para facilitar la unión entre dos vocales, entre dos sonidos de vocales, y es agregando un sonido de consonante entre las dos vocales. Esos sonidos son w o y. Por ejemplo, en vez de decir 2 apples, vamos a decir 2 apples. 2 apples. Obviamente no marcamos en ese sonido de la consonante, sino que lo hacemos suavecito simplemente para facilitar la unión entre los dos sonidos vocales. Repitan conmigo. 2 apples. Lo mismo ocurre en el sonido y. Vamos a agregar el sonido y entre las dos vocales. He asked. He asked. De esta manera vamos a decir, he asked me for 2 apples. Recuerden no forzar la voz en el sonido consonante que hemos mencionado, sino que simplemente lo usamos suavemente para unir los dos sonidos de vocal. Ahora, ustedes podrían estar preguntándose, ¿cómo sé cuándo usar cuál sonido? W o Y. Bueno, la verdad es que pareciera ser que es un poquito más intuitivo. Aquí no hay una regla para decir esto se produce de esta manera o de la otra. Vean esos dos ejemplos ahí y vean cuál de los dos sonidos les saldría más natural agregar. W o Y. Bueno, en el primer caso, vamos a decir, see Andrew, see Andrew. Entonces ponemos un Y suavecito, como ya les dije, see Andrew. Y en el segundo caso, go out, go out. Entonces es bastante intuitivo. Aquí no hay una regla para decir, en estos casos va a ser y en estos casos va a ser would. Es más intuitivo. Ahora, si les complica mucho esto, como les dije, es una recomendación que algunos dan y para muchas personas funciona más fácil, pero si no, pueden unir los sonidos de vocal tal como ustedes los perciben. Go out, go out. Es muy difícil de percibir esa diferencia. Así que es más natural de lo que ustedes pueden pensar. Muy bien. Entonces, hemos visto principalmente tres formas de unir palabras en inglés. En el primer caso, cuando es consonante-consonante, dijimos que habían dos opciones. Cuando el sonido de consonante es el mismo,
el último sonido de la primera palabra con el primer sonido de la segunda palabra es el mismo, unimos las palabras y las pronunciamos fluidamente. O cuando son sonidos parecidos, distintos, pero muy parecidos, principalmente porque yo hago la misma modulación, vamos a decir, o pongo la misma forma de mi boca o de la lengua para decir dos sonidos que son distintos, pero se parecen. En el segundo caso dijimos que siempre que una palabra termine en un sonido consonante y la siguiente empiece con un sonido vocal, vamos a unir, sin hacer la pausa intermedia. Y en el tercer caso es cuando tenemos el último sonido de la primera palabra vocal y el primer sonido de la segunda palabra vocal, también las vamos a unir. Hay un pequeño truco de agregar el sonido y o u y eso te permite hacer el link más fácilmente. Pero recuerden no forzar su pronunciación en esos sonidos, sino que debe ser algo suave que te permita unir la palabra. Es importante este taller para que podamos, al momento de hablar el inglés o leerlo, poder sonar más fluidos y no hacer tantas pausas entre palabras y palabras. Y para eso es que tenemos estos tres, principalmente estos tres casos donde podemos unir las palabras. Muy bien. Quiero agradecerles a todos por su presencia. Hasta aquí ha sido un taller, creo yo, es un taller muy provechoso este, eh, porque es muy práctico y nos permite mejorar en la fluidez cuando hablamos en inglés. Y también quiero dejarlos invitados para el próximo taller, que será el día miércoles 16 de febrero a las 12 horas, mediodía, donde también vamos a hablar sobre pronunciación, pero específicamente vamos a trabajar la pronunciación de la terminación ed en las palabras. Por ejemplo, en los verbos regulares cuando están en pasado o en algunos adjetivos que terminan en ed. Cómo pronunciar la ed siempre es un desafío, por lo tanto los invito a participar de este taller este miércoles a las 12 horas y por favor puedan agendar todos los lunes, miércoles y viernes a la misma hora, mediodía, 12 horas, vamos a estar compartiendo con ustedes talleres en vivo. Pueden unirse desde el link de Zoom que estamos compartiendo en nuestras redes sociales para que puedan participar en vivo de la clase, del taller, puedan hacer preguntas, tal vez puedan practicar en vivo y así sacarle más provecho a esta instancia. Bueno, sin agregar nada más, a agradecerles por su presencia. Por favor, si esto les ha servido, compártanlo, denle like y con eso van a estar ayudándonos enormemente. Que estén muy bien, que tengan un buen día de San Valentín y nos vemos el día miércoles. Hasta la próxima.